¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Quiero hablarte hoy de Jezabel como un espíritu mm, de los más notables a los cuales nos enfrentamos hoy día los creyentes. Un espíritu usurpador que se mueve eh, en todos los ámbitos, espiritualmente hablando, sobre todo en la iglesia. Y es interesante tener conocimiento de quién es Jezabel y cómo opera. El espíritu de Jezabel es una de las fuerzas más peligrosas y sutiles que operan en las regiones celestiales, y no solamente se trata de una figura histórica, que también, sino es una manifestación demoníaca activa que busca controlar, silenciar y manipular la voz profética y la autoridad dentro de la iglesia. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 20, podemos leer lo siguiente: Pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Vamos a ver lo siguiente. ¿Quién fue Jezabel dentro del contexto bíblico? En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31 hasta el 33, podemos leer: Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Primera de Reyes 16:31. Jezabel, como acabamos de leer, fue una princesa sidonia. Se casó con el rey Acab y fue conocida sobre todo por su idolatría, por su manipulación, por su brujería y por el odio a los profetas de Dios. Introdujo la adoración a Baal en Israel y persiguió a los profetas del Señor, como todos sabemos, a Elías, por ejemplo. Veamos algunas características de este espíritu jezabélico. Este espíritu tienes que saber que no tiene género. Puede operar tanto en hombres como en mujeres, y su objetivo es destruir el orden divino y apagar la voz del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas características. Primero, la manipulación y el control. Jezabel busca dominar siempre la voluntad de Dios. Busca dominar especialmente a los líderes y a los profetas. Opera a través de la seducción, opera a través de la intimidación y opera a través de la victimización. Promueve también una espiritualidad falsa, promueve la idolatría, la sensualidad, y combina o trae prácticas impuras a la iglesia. Es tolerante con el pecado y siempre justifica la desobediencia a Dios. Jezabel también odia la autoridad profética, persigue a quienes tienen una voz genuina de parte de Dios, como lo hizo en el caso del profeta Elías, y siempre busca reemplazar la voz profética, espiritual, el liderazgo dentro de la iglesia, con una voz profética de adivinación y de falsedad. Jezabel, en el contexto de la iglesia actual, pues hemos leído al comenzar este pequeño estudio que Jesucristo en el libro del Apocalipsis nos advierte sobre el peligro o el riesgo o el pecado de tolerar a Jezabel dentro de la iglesia. Jezabel se manifiesta dentro de la iglesia en iglesias que permiten enseñanzas heréticas y estilos de vida impuras. Jezabel se manifiesta dentro de la iglesia cuando los líderes son dominados por miembros de la iglesia que tienen agendas ocultas o intenciones ocultas y maliciosas. También podemos ver a Jezabel o discernir a Jezabel dentro de la iglesia cuando hay un apagamiento del fluir profético, o un apagamiento, del fluir profético por miedo al conflicto. A veces el líder de la iglesia, el pastor, por ejemplo, se ve intimidado y por temor a hacer daño en la congregación, a veces no dice todo lo que debe decir y trae un evangelio, podemos decirlo, coaccionado, o un evangelio light. No quiere hacer daño, tiene miedo de que las palabras que trae, que no son sus palabras, que son las palabras del Espíritu Santo, puedan dañar a la iglesia. Cuarto punto, Elías da un modelo de confrontación espiritual con Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 18, y los versículos 36 al 40, vemos cómo Elías confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo.
Allí levantó un altar, clamó al Señor y Dios hizo que descendiera fuego del cielo. Este episodio nos da 3 tips muy interesantes, o podemos ver 3 puntos muy interesantes en este episodio. Primero, la necesidad que tenemos los creyentes de restaurar todos los altares caídos. Segundo, la autoridad que tenemos como intercesores, los creyentes, para desafiar la estructura demoníaca. Y por último, tercero, tenemos que entender que la batalla no es contra carne ni sangre, sino siempre es una batalla espiritual. Como intercesores estamos llamados a confrontar a las huestes de maldad. Pero ¿cómo podemos confrontar en este caso al espíritu de Jezabel? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Primero, restaurando nuestra intimidad con Cristo. El intercesor, el creyente, debe de vivir una vida de santidad, una vida de obediencia y una vida de oración. Segundo, tenemos que tener discernimiento, percibir qué es lo que está pasando, qué espíritu se está moviendo en la iglesia. Tenemos que discernir qué lugar ocupa el Espíritu Santo dentro de la iglesia y qué lugares ocupan la hueste de maldad dentro de la iglesia, o si estamos siendo influidos de alguna forma por estos entes de maldad. Solo desde el lugar secreto podemos recibir discernimiento. También es bueno levantar ese altar profético, proclamar la palabra de Dios, traer una adoración genuina dentro de la iglesia, rompe la influencia de Jezabel. Entender que no se trata de una lucha emocional ni personal, se necesita la autoridad del Espíritu Santo para atar, reprender y para desalojar a Jezabel de nuestra iglesia y del territorio. Tenemos que entender que tenemos autoridad espiritual para hacerlo. Vamos ahora, quiero orar por ti en esta tarde, a esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy me levanto como intercesor para enfrentar y derribar toda la operación del espíritu de Jezabel en mi vida, en mi familia y en la iglesia. Renuncia a toda manipulación, renuncia a todo tipo de idolatría, toda intimidación y falsedad. Y hoy quiero restaurar la voz profética, el orden divino y la autoridad espiritual en este territorio, en mi vida, en la iglesia, en mi hogar. Espíritu Santo, trae fuego sobre los altares que han sido contaminados y establece tu gobierno en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Amén y amén. Bueno, pues hasta aquí este breve estudio acerca del espíritu jezabélico. Espero que sea de bendición para tu vida y te haga bien. Bendiciones.